tal, ingeniero? Buenas noches. A continuación voy a presentar el segundo examen parcial del curso de Arquitectura 2. En este caso, para este segundo examen parcial, se nos pidió que hiciéramos la continuación de lo que había sido el proyecto de vectores, haciendo uso de un sensor ultrasónico y de un servomotor para poder graficar vectores como tal. En este caso, la segunda parte es que hagamos uso de una base de datos, el cual esté alojada en Ubuntu Server, y la base de datos la cual utilicé fue MySQL. En este caso, para esta base de datos alojada en Ubuntu Server, voy a detallar el proceso por el cual lo realicé. Bien, yo ya he realizado la conexión como tal. La base de datos me funciona, así que solamente voy a explicar el proceso por el cual pueden instalarlo. En primera instancia, debemos de instalar Ubuntu. En este caso Ubuntu Server ya lo he instalado. También he configurado el usuario root, en este caso, para poder acceder a Ubuntu Server, aparte del usuario Kevin, que en este caso lo inicié al principio. Eh, ya teniendo el usuario root, lo único que hacemos es verificar los servicios que tenemos disponibles. En este caso, en primera instancia simplemente utilicé Webmin para poder instalar el servidor Apache y los demás servidores. En este caso voy a mostrar que Webmin sí funciona y que está corriendo. Luego de esto, lo único que hacemos es verificar. Lo único que hacemos ahora es verificar los servicios o los estados en los cuales están funcionando. En este caso nos damos cuenta que el Apache full está funcionando, y todo lo que se refiere al puerto 10.000 sería lo de Webmin. En este caso, eh, para poder realizar ya el desarrollo del proyecto como tal y poder gestionar la base de datos, debemos de... otra cosa. También he configurado las conexiones entre la máquina virtual y, en este caso, la computadora física. Si nos damos cuenta, la IP que se utiliza en el servidor es la 192.168.1.182, y si hacemos ping del lado de nuestra computadora, nos damos cuenta de que automáticamente nos devuelve los paquetes de datos, y por ende si tenemos conexión. Ahora, si verificamos la conexión que existe entre la máquina virtual y la física, nos daremos cuenta también de que hay respuesta. En este caso le daremos la 192. Voy a verificar que no me recuerdo. En este caso la dirección sería, como estoy utilizando el Wi-Fi, sería la red inalámbrica. En este caso es la 1.50, así que simplemente escribo 192.168.1.50. En este caso nos damos cuenta que automáticamente tenemos respuesta. Simplemente le damos control C. Luego esto, lo único que hacemos y procedemos a realizar es la instalación de MySQL Server. En este caso, yo ya lo he instalado. Sin embargo, la instrucción para poder instalar MySQL Server es la siguiente. Simplemente escribimos apt install MySQL Server, y en este caso no me lo descarga por el simple hecho de que yo ya lo he instalado. Aparte de la instalación de MySQL Server, podemos instalar también lo que es en este caso la librería de PHP junto a Apache. En este caso, la siguiente instrucción que realizaré será la siguiente: sudo apt install PHP y Apache 2-mod.php. De igual forma, yo ya lo he realizado.
y ya he instalado esto. Es por ello que no me lo logra descargar, por el simple hecho de que ya está instalado. En este caso, luego de haber realizado la instalación tanto de MySQL como de PHP, procedemos en este caso, a entrar a MySQL. Para poder entrar a MySQL basta con escribir MySQL en un principio si es en primera instancia. Sin embargo, aquí metieron un error de acceso denegado por el simple hecho de que yo ya he configurado dos usuarios, en este caso el usuario root y el segundo usuario, que en este caso es el usuario que utilizo para poder conectar la base de datos a C#. El usuario que utilizo en este caso es el de Kevin Servidor, pero eso lo explicaré ahora. Bien, para poder ingresar a MySQL basta con escribir MySQL -1 root -p. En este caso, perdón, aquí me confundí, me faltó MySQL -1 root -p. Nos pide la contraseña, yo ya he plasmado la contraseña anteriormente. Aquí, si nos damos cuenta, automáticamente entramos a MySQL. Luego de esto, para poder inicializar el usuario root como tal, lo único que hacemos es verificar la tabla de estados. En este caso, para poder verificar la tabla, lo único que hacemos es escribir use MySQL. Y aquí lo único que nos hará será cargar la tabla como tal. Le damos un select user, plugin, host from mysql.user, dos puntos, y si nos damos cuenta acá automáticamente nos aparece la tabla como tal. En este caso, si nos damos cuenta, aparece el usuario root y nos aparece del lado del plugin caching sh2 password. En este caso, porque yo ya he configurado y predeterminado una contraseña para el usuario root. También he creado un usuario, en este caso es Kevin Servidor, y el host que le he asociado es la dirección IP que utilizo de la máquina física, en este caso que es la 192.168.1.50. Bien, para poder modificar el usuario root utilizamos la siguiente instrucción. En este caso simplemente colocamos alter user para poder modificar la tabla. Le colocamos el usuario, que en este caso será root. Le colocamos localhost, que en este caso es el host que utilizaremos para poder identificar el usuario. Identify with caching SHA2 password. Bien. Y ahora simplemente escribimos la contraseña que he utilizado para el usuario root es Kevin Linux 99, y eso sería completamente todo. En este caso no lo voy a ejecutar por el simple hecho de que ya lo he realizado, pero si quedaban dudas, pues esto era la línea en la cual nosotros establecemos los parámetros para poder cambiar la contraseña al usuario root. Luego de haber realizado esto, simplemente le damos enter, y lo único que hacemos es refrescar los privilegios como tal. En este caso, que un flush privilege, le damos punto y coma, y aquí automáticamente es una query la cual no la acepta. Lo único que hacemos es refrescar los permisos como tal. Luego de esto y de haber realizado todo, todo, todo esto, procedemos a realizar la creación del usuario que es un servidor. En este caso, como ya tenemos la tabla acá presente, lo único que hacemos es crear. Tengo que volver a escribir de nuevo. En este caso voy a escribir alter user. No, perdón. Como vamos a crear un nuevo usuario, lo único que hacemos es
escribir la siguiente línea: create user. Escribimos el nombre del usuario que nosotros queremos. En este caso lo voy a escribir Kevin servidor arroba, y lo que va ahora, en vez de localhost como el usuario root, lo que haremos será escribir la dirección de nuestra máquina física. En este caso es la 192.168.1.50. Luego de esto lo único que hacemos es escribir identify bin y le escribimos la contraseña que nosotros deseamos. En este caso le voy a escribir la contraseña servidor. No le daré enter por el simple hecho de que yo ya he creado el usuario Kevin servidor. Así de que si nosotros ejecutamos esta query, en este caso simplemente vamos a actualizar la tabla, pero como yo ya lo he realizado no lo haré. Luego de esto y de haber creado el usuario, lo que hacemos es otorgarle permisos al usuario Kevin servidor. En este caso, para otorgarle permisos, simplemente le damos grant all privileges on, le damos asterisco, punto asterisco, y escribimos el nombre del usuario. En este caso es Kevin servidor. Escribimos un arroba y nuevamente a la par escribimos 192.168.1.50, que es la dirección IP de nuestra máquina física. En este caso le damos un with brand option punto y coma, y esto sería completamente todo para la query. En este caso lo que haremos acá será otorgarle permisos. Yo creo que esto sí lo puedo realizar. Perdón que me confundí, sería gran privileges un toque de un servidor 192 con gran option. Bueno, en fin, esto sería prácticamente creo que es por lo que yo he realizado los permisos como tal, pero esto sería la línea de código por la cual nosotros otorgamos permisos al usuario. En este caso lo único que hacemos es actualizar los permisos. Luego de haber realizado esto, también podemos verificar nuevamente la tabla. En este caso, si nos damos cuenta, pues no ha cambiado mayor cosa, por el simple hecho de que los cambios ya lo había realizado. Luego de esto procedemos a modificar un archivo en el cual nos servirá para poder establecer la dirección entre el servidor y para que podamos acceder desde C Sharp. En este caso lo único que hacemos es salir de acá, procedemos a escribir la siguiente línea de código. En este caso le daremos nano etc, le daremos vamos a ver, MySQL nuevamente .com.d diagonal MySQL d.cnf. En este caso nos va a cargar una tabla. Lo único que haremos en esta tabla será modificar las direcciones de address y de MySQL. En este caso aquí nos aparecerá cualquier dirección. Nosotros lo único que haremos es modificarlo a 0.0.0 ambas direcciones. Luego de esto lo único que hacemos es le damos control O para guardar cambios y control X para salir. Esto sería prácticamente lo que debemos hacer acá. Luego de ello lo único que hacemos es resetear el servicio de MySQL. En este caso es su service MySQL restart. Luego de esto lo único que hacemos es ya creamos el servidor, le hemos otorgado permisos, procedemos a abrir los puertos como tal. En este caso, para poder abrir los puertos, lo único que haremos será
utilizar el siguiente comando: sudo ufw allo mysql. Luego de esto, lo único que haremos será utilizar la siguiente línea de instrucción. Le daremos -a input en mayúscula, -p tsp. Y esto automáticamente nos servirá para poder establecer los parámetros para el puerto en el cual nosotros podamos acceder de nuestra máquina física. En este caso, luego de haber hecho esto, lo único que hacemos es escribimos sudo ufw 3306 tcp. Perdón, aquí me confundí, sudo ufw allo, me faltó el allo 3306 tcp. A ver, sudo ufw 3306, perdón, aquí no es espacio, es diagonal. Lo único que hacemos acá es resetear los permisos como tal. Luego de esto limpiamos pantalla. Automáticamente hemos hecho casi todo. Procedemos a instalar PHP, pero como PHP ya lo hemos instalado, que era la instrucción anterior, en este caso era install php div apache-move.php. Luego de realizar todo esto, lo que procedemos ahora es establecer los parámetros para poder conectarnos o crear la base de datos. En este caso utilizaremos apt install e instalaremos php myadmin. En este caso no nos actualiza nada ni nos descarga por el simple hecho de que ya lo hemos descargado. Luego de esto, lo que hacemos al php admin, a la hora de instalarlo, simplemente nos ejecuta una ventana nueva en el cual nosotros establecemos un parámetro al usuario root, que es en el cual lo estamos creando, y le agregamos una contraseña. Luego de eso y de haber creado la contraseña, lo único que hacemos es resetear el permiso como tal. Le damos MySQL restart y eso sería prácticamente todo. Ya tenemos instalado nuestro servidor como tal. En este caso, si nos vamos a la parte del navegador y escribimos 192.168.10.000, nos va a abrir el web, que es en el cual nosotros hemos configurado anteriormente. En este caso le daré salir. Si bien el nombre del usuario era root y la contraseña era Kevin Linux 99. Desde acá también podemos verificar la instalación del Apache. En este caso nos vamos a servidores y servidor web Apache. Acá está el servidor web que utiliza el puerto 80. En este caso, si nos vamos, escribimos la dirección de 192.168.1.182, que es la del servidor web, y a la par colocamos el puerto 80, nos va a abrir el servidor Apache. En este caso nos dice que funciona, estamos bien. Luego tenemos el servidor de MySQL en este caso, y ya lo hemos instalado. ¿Qué más? Ahora bien, procedemos a abrir el PHP Miami. En este caso escribimos 192.168.1.182 diagonal PHP Miami. Esta sería la página principal. En este caso, el usuario que nosotros hemos creado, si bien recuerdan que
El usuario que nosotros hemos creado para MySQL sería MySQL menos uroot menos p. En este caso, la password es Kevin Linux 99 y hemos entrado. Ahora bien, hacemos lo mismo acá. El usuario sería root, la contraseña sería Kevin Linux 99. Procedemos a entrar y esto sería prácticamente todo. Luego de esto, lo único que hacemos es crear nuestra respectiva base de datos. Si bien acá tenemos nuestra base de datos, que el vector es Kevin, la conexión que nosotros hemos realizado acá en C#, hacemos instancia del servidor, que en este caso es la dirección IP del servidor, en este caso que es la 192.168.1.182. Ingresamos, en este caso, Kevin servidor, por el simple hecho de que es el usuario que nosotros hemos creado por defecto. En este caso le daremos use MySQL. Acá nos carga la tabla como tal y lo único que hacemos es cargar la tabla. En este caso nos damos cuenta el nombre del servidor, del usuario, perdón, es Kevin servidor. Así que es el identificador del usuario que nosotros escribimos acá. La contraseña es la que hemos creado, en este caso era servidor. Y en database lo único que hacemos es que escribimos el nombre de la base de datos que tenemos en MySQL. En este caso, que es vectores Kevin. Esto sería prácticamente todo. Bien, ya que tengo iniciado el programa como tal, solo daré una muestra. En este caso acá, lo que hacemos es mostrar los registros. Esto es lo que nosotros tenemos cargado en la base de datos. Y nos vamos acá, le vamos a actualizar. Nos daremos cuenta de que acá tengo datos ya preestablecidos. En este caso sería 100, 4136 menos 718. Esto sería prácticamente toda la conexión como tal entre C# y la base de datos alojada en Ubuntu Server. Y ahora haré una demostración con el circuito en físico y ya verificando el proceso de la conexión como tal y también del guardado de datos en la base de datos como tal. Bueno, ingeniero, siguiendo con la explicación del programa de C#, en este caso explicaré el código en sí del programa. Bueno, en primera instancia lo único que le agregué al programa fue el data grid para poder mostrar los registros que tenga en la base de datos y los botones de guardar y de mostrar. Esto fue lo único que le agregué al programa en este caso que había entregado anteriormente, que es el de vectores. Bueno, explicaré todo para que pueda entenderme. En este caso, en el botón de agregar, lo único que hacemos es inicializar la instancia Arduino para que nos devuelva la magnitud, que en este caso es el valor que nos va a devolver el sensor ultrasónico. Lo agregamos a una lista, que es la lista ángulo, que en este caso la hemos declarado acá. Hemos declarado 4 listas, que es de ángulo, magnitud, fuerza en X y fuerza en Y. Luego de hacer esto, lo único que hacemos es que nos carga a la lista los datos, y en graficar es donde hace casi todo el procedimiento. En este caso, lo único que hacemos es declarar variables que nos servirán, en este caso de tipo double. En el for lo único que hacemos es recorrer lo que tenga lista ángulo. En este caso solo utilizo un elemento porque
conforme los elementos van a ser lo mismo. En este caso, si son cuatro ángulos, serán 4 magnitudes y así sucesivamente. En este caso lo único que hago es poder agregar el valor que tenga lista ángulo en la posición y el valor que tenga se lo agrego ángulo, y ya en eso hago las conversiones y los procedimientos como tal. En el inbox lo único que agrego sería lo que me devuelva en este caso todo el procedimiento, y a la lista fuerza X lo único que le agrego son las sumatorias de la fuerza en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Esto sería prácticamente todo. En este segundo for lo único que hago es sumar todo lo que me devuelva el contador, en este caso que sería las fuerzas en X y las fuerzas en Y. En TXT fuerza lo único que muestro son los datos como tal, y acá lo único que hago es enviarle a lo que tenga sumas, que en este caso es un arreglo de tipo double, que lo he declarado acá arriba, de una dimensión de 4. Lo declaré de 4 porque son las sumatorias en X, Y, la resultante y en ángulo. No importa los vectores que ingresemos, siempre serán 4 resultados, en este caso los que ya he mencionado. Habilito también el botón guardar, que en primera instancia cuando cargamos el formulario, el botón guardar está deshabilitado por el simple hecho de que no queremos que nos perjudique la base de datos. En este caso, hasta que le dé graficar, me cargará todos los datos de las componentes en X y en Y, la sumatoria de fuerzas, y ahora sí podremos guardar los datos. Esto sería prácticamente lo del botón guardar. No es muy complicado. Ahora bien, eso creo que a grandes rasgos eso sería. Ahora explicaré lo más importante, que es lo de guardar. En este caso lo único que hacemos es inicializar una instancia a la clase usuario, que en este caso usuario es lo único que me tiene, son los métodos de get y set, para poder utilizar todos los datos en el programa como tal. Acá establecemos los métodos de get y set. Acá declaramos variables que nos servirán. Lo único que hacemos es que hacemos un recorrido a toda la lista de ángulo y le decimos que tanto los elementos de la lista de ángulo, magnitud, fuerza en X, fuerza en Y, en la posición Y, nos lo agregue a las variables respectivas. En este caso, en insertar, que sería lo de usuarios, hacemos una conexión hacia la parte de la clase funciones. Acá lo único que hacemos es que le decimos de que la variable insertar, que es hace instancia al formulario, a la clase usuarios, me envíe lo que tenga a la variable ángulo, le envíe lo que tiene ángulo, en este caso que sería la variable local. Esto lo hacemos con todos y creamos una instancia a funciones, que en este caso nos devolverá la sentencia que nosotros ingresemos en MySQL. En este caso le diremos de que nos inserte los datos que nosotros le hemos enviado. En este caso, en insertar datos, lo que recibirá como parámetros serán los datos que tenga la clase usuarios. En este caso le decimos de que MySQL command, que será la sentencia que nosotros ejecutemos en MySQL, nos envíe un string, y el string contendrá la sentencia que queramos. En este caso le decimos que sea un insert into en la tabla vector, que nos ingrese a la columna ángulo, magnitud, componente en X, componente en Y, los valores de 0, 1, 2, 3 respectivamente, que harán referencia a lo que tenga en este caso el formulario, a la clase, usuarios, lo que tenga en ángulo, magnitud, componente en X y componente en Y. Nuevamente le decimos de que nos cree la conexión como tal. Acá en conectar, lo único que hace referencia es a la clase conectar como tal, que en este caso nos conectamos al Ubuntu Server. Si bien nosotros venimos acá
y ejecutamos, perdón, si nosotros venimos acá y ejecutamos el 192.168.1.182 y le colocamos PHP Miami, automáticamente nos abrirá el administrador de la base de datos. En este caso el usuario será root y la contraseña es la que nosotros hemos ingresado a través o que hemos configurado en Ubuntu Server. En este caso voy a ingresar MySQL -uroot -p. La contraseña es Kevin Linux 99. Acá en MySQL lo único que hacemos es cargar, en este caso use MySQL, que nos cargará la base de datos. En este caso hacemos un uso de un select user plugin que nos cargará la tabla de datos. En este caso, si nos damos cuenta, acá nos aparece tanto el usuario root, que es el que hemos utilizado para poder ingresar al PHP Miami. Perdón, acá no ingresar. Listo. Y eso nos servirá para poder ingresar a PHP Miami, y el usuario que nosotros utilizaremos para conectarnos desde C# a la base de datos será el de Kevin servidor, que en este caso es el que hace referencia en C#. Si verificamos acá, está el IP que es del servidor, que en este caso es el que tiene PHP Miami. Bueno, en sí esta es la dirección IP del servidor de Ubuntu. Luego de ello tenemos el ID o el usuario, que en este caso es Kevin servidor, que es el que nosotros tenemos en este caso acá en la tabla. Y la contraseña o el host como tal es el que hace referencia a la máquina física, pero en este caso eso no importa acá. En C# lo único que hacemos es que le enviamos la contraseña, que es servidor, y establecemos de que la base de datos que utilizaremos será de vectores Kevin. Eso sería prácticamente la conexión que nosotros realizamos desde C# hasta la base de datos en PHP Miami, que en este caso está conectado o alojado en Ubuntu Server. Luego de ello, ¿dónde estaba? Luego de ello le ejecutamos el siguiente comando con execute no query, que nos servirá para poder confirmar en este caso la sentencia. Luego de ello tenemos otra sentencia, que en este caso es para mostrar los registros que tengamos en la base de datos. Lo único que hacemos es que inicializamos una lista, escribimos el siguiente comando de select asterisco from vector, que en este caso nos devolverá todo lo que tenga vector. Nos lo almacena con un execute writer, confirma el proceso como tal, y con un while lo único que hacemos es de que le agregamos a todo lo que tenga, en este caso la variable usuarios. Con el método de getInset le agregamos los distintos valores que nos pide, que en este caso es ángulo, magnitud, la componente en X y componente en Y. Le agregamos a una lista, que en este caso será llamada datos, y nos retornará una lista. En este caso esto nos servirá a mostrar registros. Al mostrar registros lo único que hacemos es que al data grid view le agregamos una instancia en funciones y que nos muestre el registro como tal. Esto sería prácticamente todo. Creo que no hay nada más. En este caso, en guardar base de datos lo único que hacemos es ya lo había mencionado, una instancia a la clase funciones, y acá lo único que hacemos y que queda pendiente es enviar lo que tenga todas las sumatorias o todos los procedimientos que hemos realizado cuando presionemos graficar, que nos lo guarde o perdón, que nos lo envíe la base de datos a través de las diferentes posiciones de los arreglos, que en este caso que el único arreglo que tenemos es de tipo suma, que será un arreglo tipo double de 4 posiciones, que en este caso es 0, 1, 2, 3. Esto sería prácticamente todo, haciendo
una recapitulación del programa. A grandes rasgos esto sería prácticamente todo. Ahora bien, si corremos esto, se me olvidó conectarlo. Voy a conectar, aquí no me va a correr. Se me olvidó conectar el Arduino como tal, en este caso solo voy a conectarlo. Sí, Arduino.alpen, ¿por qué no lo he conectado? Ahora sí, listo. Bien, ya he ingresado al PHP si nos vamos a lo que tiene en este caso la tabla o la base de datos vectores Kevin, y si nos vamos a vector nos damos cuenta que ya tiene datos. En este caso estos datos me los cargará en inicio, así que le vamos a dar iniciar. En este caso ya está. Si le damos a mostrar registro, automáticamente nos muestra los registros que tiene en la base de datos. Son los datos que tiene acá almacenados. Ahora vamos a agregarle un ángulo de un ángulo de 120. Le agregaremos un ángulo 90. Le damos a graficar. Y acá el último dato, si nos damos cuenta, sería 80. Automáticamente después de 80 me debería agregar 120 y 90 respectivamente. En este caso, si le damos guardar base de datos, esto sería prácticamente todo. Si nos vamos a la base de datos y le damos a actualizar, nos damos cuenta que acá está el 120, está la magnitud, que en este caso es lo que nos ha devuelto en este caso los valores. Acá hubo un error, bueno, la componente en X, que perdón, creí que había sido un error, pero como le ingresamos un ángulo de 90, automáticamente pasa por la línea, o perdón, por el eje X en este caso. Esto sería prácticamente todo. Me guarda los datos como tal, y ya si le doy mostrar registros, automáticamente me demuestra los valores que hemos ingresado en este caso. Esto sería prácticamente todo el programa. No es muy complicado. Acá me guardó los datos como tal. Si nosotros volvemos a inicializar el programa y le damos a mostrar registros, automáticamente nos muestra los registros. En este caso voy a hacer un update. Vamos a darle en SQL. Acá en vez de un select va a ser un update. Creo que sí es update. No. Acá era un delete, si no sé mal, para mucho recuerdo. Y que nos borre todo lo que tiene vector. En este caso le voy a dar continuar. Y dice que es un vector, sí. En este caso, si nos vamos a vector, no contiene ahora ningún valor. Si nos vamos a mostrar registros, automáticamente no nos devuelve nada. En este caso, si le damos un ángulo de 100, perdón, acá no sé qué pasó. No, vamos a cortarlo nuevamente. Si le damos un ángulo de 100, nos devuelve la magnitud que fue medida a través del sensor ultrasónico. En este caso le daré un ángulo de 90. Moveré el objeto que está enfrente del sensor para poder obtener otro valor. Le daré un ángulo de 99. Y esto sería, le doy graficar y automáticamente nos grafica todo. Le voy a guardar en la base de datos. Aquí puedo cerrar o mostrar. Vamos a mostrar y automáticamente nos muestra los registros. Cierro esto, vuelvo a iniciar, mostramos el registro como tal y automáticamente nos muestra los valores que están almacenados en la base de datos.
Y eso sería prácticamente todo. Acá en suma de igual forma. Eso sería prácticamente todo el programa. Es funcional, me guarda en la base de datos los valores que obtengo a través de, de C Sharp, que trabaja junto con Arduino. Eso sería prácticamente todo. La verdad no terminé los incisos que pedía en el examen, sin embargo hice el intento y logré establecer la conexión con Ubuntu Server a través de una base de datos. Guardé los datos como tal y también mostré los registros que nosotros tengamos en la base de datos. Eso sería prácticamente todo. Así que muchas gracias.